Ahí se ve, Juan, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Camilo Cano Londoño. Soy instrumentador quirúrgico egresado de la Universidad de Antioquia, estudiante de maestría en Ciencias Básicas Biomédicas con énfasis en neurociencias. Pertenezco al grupo Neuropsicología y Conducta GRUNECO, en el cual soy el coordinador administrativo. Pertenezco al semillero de 6, mejor dicho, desde el 2018. Prácticamente todo lo que soy ahora se lo debo al semillero. Y bueno, y también soy compañero de muchos de acá, me estoy iniciando en este camino en el pregrado de medicina también. Vamos a hablar hoy del protocolo de investigación. Eh, es una charla corta, muy interesante. Cualquier pregunta que tengan me la pueden realizar. Y la idea es que conversemos acerca de esto, que va a ser el día a día de lo que se van a enfrentar ustedes en un futuro muy cercano. ¿Cierto? Antes que nada, quería traer esta frase: creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos. Una frase muy acorde y muy adelantada de Jaime Garzón para lo que estamos viviendo hoy, y quiero que la quería traer para decirles, muchachos, que nosotros somos quienes construyen país. Somos los que construimos todo, el presente y el futuro de lo que nos vamos a tener como sociedad. Está en cada paso que damos, en cada palabra que decimos y en cada acción que hacemos o que omitimos. Entonces, un llamado también a proponer y a construir en estos tiempos de dificultades y de oportunidades. Yo pienso que son más de oportunidades que de dificultades. Y adicionalmente, a mí siempre me gusta empezar las conferencias, las charlas, cualquier encuentro con datos históricos, ¿cierto? Hoy en la historia, hoy es 27 de mayo, y el 27 de mayo de 1931, este señor, Auguste Piccard, se convirtió en el primer hombre en alcanzar la estratosfera. Él era un físico suizo que construyó un globo y se constituyó en el primer ser humano en alcanzar la estratosfera el 27 de mayo de 1931, y lo hizo en Alemania. Algo también que nos marca como país: el 27 de mayo de 1964 nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las antiguas FARC-EP, que como sabemos desde el 2016 firmaron un acuerdo de paz, y que hoy se constituyen, la mayoría que se acogieron, como el Partido de los Comunes. Aquí vemos una foto donde está Manuel Marulanda Arias Tiro Fijo, que fue uno de los fundadores en ese momento en, eh, en el ataque que se produjo en Marquetalia, Tolima, en 1964. Y en 1970, esta señora, Sirimavo Bandaranaike, fue electa presidente de Ceilán, que es lo que se conoce actualmente como Sri Lanka, y fue la primera mujer en la historia del planeta en constituirse presidenta de un país. Entonces quería traerle esos datos como para recordar hechos históricos que nos traen hoy 27 de mayo. Pero vamos a hablar entonces ahora de un protocolo de investigación. ¿Qué es un protocolo de investigación? Protocolo de investigación no es nada más que un documento, es decir, un escrito, en el cual se describen o se plantean todo lo referente a una idea de investigación o a un experimento científico que vamos a realizar. En él se incluye un planteamiento de un problema, unos objetivos, una metodología que hace parte de los procedimientos que yo voy a realizar para poder llegar a unos resultados, un análisis de esos resultados, o un plan de análisis que voy a realizar con esos resultados. También se incluyen los resultados esperados, es decir, qué es lo que yo espero encontrar al final de realizar mi investigación o mi experimento, unas limitaciones, que son todo ese conjunto de, por decirlo así, debilidades o oportunidades de mejora que voy encontrando a lo largo de mi protocolo de investigación, a lo largo de mi proyecto de investigación, y que se pueden constituir como
una oportunidad de mejora en futuras investigaciones relacionadas con mi protocolo. Y las consideraciones éticas que hacen parte de un conjunto de normativas y medidas que yo debo seguir para preservar la vida y cumplir a los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, que son de la Declaración de Helsinki, pues de los principios de bioética. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Yo quería preguntarles antes si alguno de ustedes había tenido la oportunidad de presentar un protocolo de investigación, de hacer uno, de leerlo, de presentarse a alguna convocatoria o alguna presentación en modalidad conferencia o póster. Quería escucharlos, a ver qué experiencia o qué bagaje tienen en esto. Por ahí escuché el chat. Sí, Juan, por ahí Manuela nos dice que no, que ya no, y Esteban alzó la mano. Dale, Esteban. Dale, Esteban. Mira, pues el único acercamiento que yo he tenido con esto, bueno, realmente ha sido varios. En el pregrado anterior tuve que hacer como un primo de un protocolo, yo no sé, como parecido a esto, pero era cualitativo, entonces yo no sé si eso aplica. ¿Qué estudiaste, Esteban, antes? Enfermería. Enfermería, sí. Esto aplica para cualquier tipo de investigación, bien sea desde el enfoque cuantitativo o cualitativo. ¿Y ahora qué estudias? Medicina. Medicina. Sí. Entonces, ¿y cómo fue esa experiencia con eso que te tocó hacer en enfermería? Yo no, a mí no me gustan los números, ni las fórmulas, ni todo eso. Entonces, a mí nos dieron la opción de elegir entre cualitativo o cuantitativo. Entonces yo creí que cualitativo era charlar con las personas y, y todas estas cuestiones. Además el profesor no lo vendió. Entonces tuvimos que hacer yo lo asimilo a un protocolo, pero a nosotros nunca nos mencionaron la palabra protocolo. Ya Perfecto. después yo hago parte en este momento hago parte de un proyecto y hace poquito tuvimos que presentar justo el protocolo en un foro eh, internacional, pero, o sea, no lo presenté como tal, pero pues hice parte de pues de todo, realmente. Entonces, yo creo que sí he tenido como más o menos un acercamiento. ¿Y qué diferencias encontraste entre lo que te tocó presentar en enfermería desde un enfoque cualitativo con lo que te tocó presentar en este proyecto? ¿De qué era el proyecto más o menos para saber si era en cuantitativo o cualitativo? Pero el de enfermería No, el de ahora que trabajas con un grupo de investigación o con un es, proyecto de investigación. es una review, es una scoping review Ah, perfecto. de las intervenciones de enfermería para el paciente con enfermedad cardíaca. Ah, sí. Entonces, justo hicimos eso, planteamiento, pues sí, todo lo que hay. Ah, listo, perfecto. Bueno, muchachos, miren, ustedes se van a dar cuenta, ahorita se los voy a mostrar, que muchas veces nos piden como requisitos todo este conjunto de información, pero no le ponen el nombre explícito de protocolo de investigación, sino que les ponen informe de investigación o le ponen otro nombre como descripción del proyecto, pero en síntesis es un protocolo de investigación. ¿Listo? ¿Alguien más quería compartir su experiencia? ¿O continúo? Asumo ese silencio como que continuamos, listo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el protocolo de investigación nos va a permitir a nosotros actuar como una hoja de ruta para una investigación. Es decir, es un mapa, una receta que nosotros vamos a seguir para poder hacer la investigación. En ese sentido, es importante tener en cuenta que el protocolo de investigación se hace antes de empezar la investigación y tiene el objetivo no solamente de servirnos de guía, sino también de buscar y presentar nuestro proyecto ante entes patrocinadores o financiadores, que nos van a permitir a nosotros obtener recursos o apoyo de distintas maneras para poder ejecutar ese protocolo de investigación.
Y esto es muy importante, nunca olvidar que el protocolo de investigación está vendiendo su investigación. Y cuando digo la palabra vendiendo, no quiero que me malinterpreten como mercantilizar su proyecto, sino que, muchachos, para nadie es un secreto que nosotros estamos en un país que invierte poquito en ciencia, que invierte poquito en educación y que las oportunidades son muy limitadas, muy pequeñas. En ese sentido, ustedes tienen que plasmar las ideas de tal manera que ustedes puedan vender su protocolo de investigación, vender su investigación, es decir, que vean en ese papel o en ese documento que está plasmado un protocolo tan bien establecido que dicen definitivamente este se lleva el premio, y eso es lo que pasa y lo que estamos viviendo ahora con las jornadas de investigación, con el encuentro de semilleros de investigación en el cual se premian los mejores proyectos, y son proyectos que muchas veces no están ejecutados, no están financiados, sino que son ideas de investigación que surgieron a partir de una pregunta y que están en este momento en un estado de protocolo de investigación. En ese sentido, un buen protocolo de investigación siempre va a generar claridad en el proceso, es decir, yo sé de dónde empiezo y sé para dónde voy. Va a demostrar confianza en el investigador porque sabe bien su proceso. En la medida en que él entiende lo que está haciendo, entiende lo que quiere hacer, pues entonces va a mostrarse confiado, va a mostrar coherencia, va a mostrar un orden lógico de unos pasos que le van a permitir obtener unos resultados, y eso se debe hacer y se debe expresar de una manera tan clara que cualquier persona que lo pueda leer lo entienda. Entonces, más que un requisito para un evento, o más que un requisito para nosotros tener una hoja de ruta, siempre pensemos que también es una oportunidad. ¿Para qué? Para obtener beneficios para nuestro protocolo de investigación, bien sea a través de financiación o a través de ayuda de otras personas. Porque los recursos no siempre son económicos, sino también que son físicos, o lo que denominamos en especie. Listo. Entonces, un protocolo de investigación siempre va a comenzar por el título. Y resulta que muchas veces nosotros, cuando estamos en el momento de planificar una idea, de obtener un proyecto de investigación, de estructurarlo, muchas veces modificamos el título y casi que termina siendo lo último que es el que le ponemos. Y eso nos pasa también en el diario vivir con muchas cosas, empezando pues por las tareas, los ensayos. Entonces, para poder obtener una forma adecuada y fácil de tener un título, entonces lo primero que tenemos que saber es que debe ser informativo y preciso. Cuando decimos informativo, es que al leerlo me dé a mí una idea o me dé pistas de lo que trata mi investigación. Y ojo, porque cuando estamos hablando de investigación cuantitativa, es muy importante dejar claro el objetivo general de la investigación, y se puede incluir el espacio y el tiempo donde se realizará la investigación. Recuerden, muchachos, que en los protocolos de investigación siempre hay unos trillizos. ¿Quiénes son los trillizos? El título, el objetivo general y la pregunta de investigación. Casi siempre van a ser lo mismo, y lo que cambian son artículos o signos de pregunta, ¿cierto? Pero el texto es casi igual. Eso es muy importante porque eso demuestra una coherencia entre lo que yo me pregunto, entre lo que quiero lograr, que es el objetivo, y en lo que yo estoy haciendo mi proyecto, que es el título, ¿cierto? Algunas ocasiones pueden incluir la población del estudio. Esto es importante porque nosotros así delimitamos no solamente el espacio y el tiempo, sino a quién va dirigida la investigación o la intervención que yo vaya a realizar. Y debe expresar una relación de variables. Me hago entender. Yo siempre voy a evaluar, a investigar, a describir, a analizar una relación entre dos eventos, que pueden ser causa-efecto, efecto-causa, o una asociación entre variables. Y eso se puede dar pistas dentro del título. Sin embargo, tengan en cuenta que no debe ser muy largo. Se dice que en términos generales no debe superar los 250 caracteres. ¿Listo? Pero ¿qué pasa también con el título? Que nos encontramos cosas así. ¿Y por qué traigo imágenes de libros o de textos? Porque nosotros somos muy dados a que juzgamos el libro por su portada
o nos enganchamos con un libro por el título. Y eso es algo muy importante porque también hace parte del otro lado, que es el marketing que hay detrás de todo. Como sabemos, lastimosamente, para algunos casos y beneficiosamente para otros, todo entra por los ojos. Entonces miren, por ejemplo, Manual para sobrevivir en este mundo de mierda, Cómo cagar en el monte y Cómo mandar a la gente al carajo. Son títulos de libros, de textos, pero que de una impactan. Obviamente yo en un protocolo de investigación no voy a poner este tipo de títulos, pero sí puedo jugar con las palabras para hacer llamativo mi título, pero ojo, sin decir mentiras, porque si no pasa lo que pasa con algunos medios de comunicación, que, que dicen, encontraron la cura del cáncer. A ver, ¿cuál cáncer? Hay muchos tipos de cáncer. A ver, ¿es cura o es tratamiento? ¿Es preventivo o es diagnóstico? ¿Cierto? Entonces, esto es como un llamado también a la creatividad, pero a la mesura en cuanto a que no podemos decir cosas que se salgan de nuestro objetivo. ¿Listo? Aquí hay unos ejemplos y quiero que identifiquemos acá. Este es uno de los proyectos de investigación del grupo de nosotros. Este proyecto de investigación es en el que yo trabajo actualmente y quiero que lo leamos. Identificación de biomarcadores preclínicos en enfermedad de Alzheimer a través de un seguimiento longitudinal de la actividad eléctrica cerebral en poblaciones con riesgo genético. Y listo, ustedes me van a decir, ¿qué cosas, qué factores, qué elementos pueden encontrar en ese título? De los que anteriormente les dije. Población, tal vez. Población, listo, muy bien. ¿Y quién es la población? Poblaciones con riesgo genético. Otro, El tiempo. el tiempo, que es un seguimiento longitudinal. Excelente. ¿Qué más? Pero el objetivo sería identificar los biomarcadores. El objetivo está implícito en el título, porque yo voy a hacer ¿qué? A identificar los biomarcadores. ¿Será que yo ahí incluyo variables? Sí, el de la actividad eléctrica, ¿no? La actividad eléctrica o hasta los mismos biomarcadores que yo vaya a detectar se pueden poner como variables dependiendo si yo las voy a analizar o las voy a utilizar para clasificar. Y mire que también una variable importante es que yo voy a tener gente que posee ya un diagnóstico o que lo va a poseer, ¿cierto? Que es la enfermedad de Alzheimer. Analicemos este otro. Infecciones en pacientes. Disculpa, Sí, en el anterior entonces espacio no hay. no, acá no hay espacio. Porque no lo estoy delimitando a un lugar geográfico. Eso no siempre tiene que estar. En algunas ocasiones se incluye, sobre todo en los estudios epidemiológicos que me evalúan prevalencia, que me evalúan incidencia o que me evalúan, o los estudios ecológicos que me evalúan comportamientos poblacionales. No siempre tienen que estar porque algunas veces quedan muy largos los títulos. Vamos a leer este otro. Infecciones en pacientes con fracturas abiertas en tratamiento con terapia de presión negativa, comparando sistemas comerciales y artesanales en un hospital de alta complejidad en la ciudad de Medellín entre 2013 y 2018. ¿Qué encontramos ahí? Ahí sí está muy claro la población, que sería los pacientes con fracturas. Exacto. Pacientes con fracturas abiertas. Muy bien. Luego las variables ¿Qué cuáles son? que están comparando los comerciales con, no, las Sí, las infecciones. infecciones y esto también se constituye en una variable. Sistemas comerciales y sistemas artesanales. Muy bien. ¿Qué más? Y ahí sí está espacio Espacio, que son y el quién? tiempo. Hospital de alta complejidad en la ciudad de Medellín y un tiempo que está comprendido entre 2013 y 2018. Miren muchachos, quiero hacer un énfasis y aquí siempre se me sale el cariño por el semillero, porque este proyecto fue mi proyecto con el cual yo, un compañero y yo, ganamos financiación por
ese era un concurso que se llamaba Ideación. Y miren, muchachos, que en este momento, cuando yo ingresé al semillero, yo les voy a contar un poquito, yo tenía que volarme de las clases porque instrumentación quirúrgica tiene un horario muy, muy apretado. Y yo me volaba para las clases para ir a este semillero. Y nosotros nada más pudimos ingresar a este semillero 2 meses después de que había iniciado. Y el último día en la despedida pues, de ese semestre, Esteban Castrillón nos dijo que había salido un concurso, pero que se cerraba ese mismo día. Y nosotros hicimos este proyecto y lo pasamos y bueno, nos ganamos la financiación y fue nuestro trabajo de grado. Curiosamente, sigue en marcha porque esto de las fracturas abiertas no se constituye como un diagnóstico por CIE-10. Entonces, en la búsqueda de la información ha sido un poquito difícil, pero ahí vamos adelantando porque la pandemia nos, nos abstrajo un poquito de eso. Bueno, pero aquí les traigo otros títulos y ustedes que la mayoría, mentiras, no voy a juzgar, no, pero ustedes que son buenos en inglés, no como yo que tengo inglés machacado, me van a colaborar con estos títulos de estos artículos de investigación. ¿Quién quiere hablar? Pero no en inglés. No, en español. Ah, ok. Pues uno entiende, pero ya cuando empieza a traducir es diferente. Sí. Bueno, ese dice del efecto de la mortalidad en la mañana, la influencia de la hora del Camilo. tiempo, del Pero día, es en un moral, no es comportamiento no moralidad. ético. Eso, sí. Es ¿Quién? moralidad. Dijiste La moralidad. mortalidad. Moralidad, sí. Moralidad. Este es un artículo muy interesante que hablaba de que las personas eh, tenían mayor riesgo a comportarse de una manera no ética en la mañana. Y este fue el título que le pusieron. Vamos a leer este me hizo reír mucho. La ley de la micción o de la orinación. De la orina, sí. La ley de la micción. Todos los mamíferos, Vacían. Sí, ajá, vacían su vejiga en la misma cantidad de tiempo. sí. Y eso era un estudio que evaluaba el comportamiento de la micción y el vaciamiento pues, de la vejiga en distintos tipos de mamíferos. Pero miren el título que le pusieron, la ley de la orina o la ley de la micción, ¿cierto? Miren este que podría tener alguno que otro contradictor. ¿Cómo lo leerían? No, es que no entiendo, o sea, yo creería que face no se traduce ahí como cara, No, sino como sino como, enfrentar, ajá, enfrentamiento. enfrentando el género y la expresión emocional. Son Sí, las mujeres enojadas, más, se parecen las mujeres enojadas más a los hombres, algo así. exacto. Ese era el título. ¿Se parecen las mujeres enojadas más a los hombres? ¿Cómo les parecen esos títulos? A mí lo que me surge a la mente es para qué, con un título como tan, no sé, como bueno, ¿para qué me sirve esto? Eso es lo que a mí me hace pensar. Exacto, y es que entonces aquí nos encontramos en una dicotomía, yo voy a ofrecer un título que me describa realmente mi proyecto de investigación, mi protocolo de investigación, o quiero tener un título que llame la atención al lector, ¿cierto? Entonces, uno a simple vista, uno lee la ley de la orina en los mamíferos y que todos vacían las vejigas al mismo tiempo, pues uno dice, a ver, eso suena como interesante, ¿cierto? Pero ya uno decir que, por ejemplo, el enfrentamiento de género y la expresión emocional son las mujeres enojadas más parecidas a los hombres, puede incluso rayar en otros ámbitos, pero es eso, el objetivo del título.
¿cuál va a ser el objetivo del título de los planteamientos y los protocolos que ustedes van a construir? Enunciar su protocolo de investigación o el proyecto que quieren hacer, o vender un proyecto de investigación, o llamar la atención de un lector. Eso dependerá mucho de quién, del público a quien esté dirigido. Y eso también pasa mucho cuando nosotros hacemos apropiación social del conocimiento, cuando nosotros también vamos a publicar en revistas que son de divulgación científica. Entonces tenemos que saber qué título vamos a utilizar. ¿Ustedes utilizarían un título de estos? ¿O un título más formal y más descriptivo como los pasados? Es que cuando yo leo ese título parece como de una revista como un magazine, como esas que usted encuentra como en la calle. Sí. No me parece, pues no pareciera que fuese un artículo en una revista indexada, por ejemplo. Pero eso también va mucho en lo que yo les digo, llamar la atención, y incluso estos son unos títulos que yo saqué de un ranking que hacen que las investigaciones más curiosas, estos fueron para el año 2013. Pero sí, tenés la razón, ¿cierto? O sea, cada que discutir si, por ejemplo, el título le quita seriedad o le quita validez a una investigación, ya eso sí sería algo, digamos, muy, muy difícil de establecer, incluso yo diría que hasta prejuicioso, pero lo que quería traerles era esto para que miren cómo pueden ser los diferentes tipos de títulos a los que nos vamos a encontrar. ¿Listo? El resumen. Esto es algo muy importante. La mayoría de las revistas, de las convocatorias, de todos los eventos o lugares donde nosotros podamos mandar nuestro protocolo de investigación, nos van a pedir un resumen, que puede ser entre 100 o 300 palabras. Y que ahí debe estar claro que es mi proyecto de investigación. Tengo que dejar explícito el objetivo para que ellos lo entiendan y dar una descripción general. Vean, entonces mire todo lo que incluye el resumen. Diseño. Entonces esto nos habla de la metodología. El ámbito. ¿Quiénes son los sujetos o la población? ¿Qué instrumentos voy a utilizar? Y determinaciones o variables más importantes. Y esto quizás se va a constituir en el dolor de cabeza más grande que ustedes van a tener, porque ustedes dicen, ¿cómo resumo mi proyecto de investigación en 100 o 300 palabras? A algunos ya les ha tocado vivir esa experiencia. Por ejemplo, Campi, vos cuando participaste en las jornadas de investigación del año pasado con tu proyecto de migraña, ¿cómo te sentiste haciendo el protocolo y el resumen? Juan, la verdad, para mí fue un reto realmente, porque cuando vos coges y ya haces la revisión del tema, empezás y centrás tu idea, eh, sintetizar todo eso se convierte en algo muy complejo, porque vos tenés que mostrar todo lo que estás poniendo ahí, tu objetivo, el diseño, los sujetos, el instrumento, todo, y tenés que hacerlo muy entendible en muy poquitas palabras. De hecho, yo cuando inicié a hacer el resumen, yo empezaba y a veces como que yo decía, no, con esto me paso, no, esto tengo que modificarlo. Y eso hace parte como de la redacción como tal, redacción científica. Entonces, puede ser retador, digo yo, realmente. Y, y yo pienso que también es algo de experiencia. O sea, eh, uno puede leer resúmenes y hay resúmenes que cumplen con todo lo que pones ahí, son muy buenos. Otros que no dejan claras muchas cosas, tiene que dejarlo claro, ser muy explícito en algunas cosas. Entonces, pienso que la experiencia es obviamente de la lectura de artículos científicos, pero también de hacer redacción, o sea, empezar a redactar eh, en este sentido, ¿cierto? En el ámbito científico. Y Es, así uno va haciendo buenos resúmenes. exacto, muchachos. Y no se sientan mal al principio porque a nosotros nadie nos enseña a escribir, ni a escribir literatura, ni a escribir textos argumentativos, ni descriptivos, y mucho menos textos científicos. Eso es un arte, yo digo que eso incluso
con la experiencia también se vuelve más difícil. Yo creo que Jan nos puede hablar un poquito, Jan que participa en la construcción de protocolos para las convocatorias de MinCiencias del grupo, y eso se convierte en un dolor de cabeza, porque muchas veces piden otros requisitos que uno no tiene bajo control. Entonces, muchachos, no, es normal sentirse frustrado, es normal sentir que es difícil plantearse un resumen en 100 o en 300 palabras o escribir todo un protocolo de investigación. Pero yo siempre he dicho que es mejor tener amigos que plata. Y en el semillero hay muchas personas que son muy tesas, muy buenas gentes, que siempre van a apoyarlos en todo. Entonces, no se preocupen que en sus protocolos, cuando sea la hora de construirlos, yo sé que todos les podemos dar una mano. Entonces, estos resúmenes son muy importantes, no siempre los piden, pero es generalmente lo que va a aparecer cuando hacen, se me olvida esta palabra, cuando hacen síntesis, por ejemplo, en los simposios donde presentan ustedes sus conferencias, pósters, en las memorias muchas veces lo que va son estos resúmenes. Y van a encontrar que hay revistas en las cuales aparecen todos los trabajos de investigación que se expusieron en unas jornadas y aparecen en modalidad de los resúmenes. Entonces, por eso es importante, porque a veces las publicaciones solo incluyen el resumen. Listo. Las palabras claves, ¿qué son? Son términos que representan un concepto concreto de lo que se quiere investigar o de lo que está relacionado con mi investigación. Para poder nosotros buscar y encontrar las palabras clave adecuadas para el protocolo de investigación o para la idea que tengan, nos tenemos que remitir a los descriptores de las ciencias de la salud y al MESH, que es de PubMed, ¿cierto? Que nos va a permitir a nosotros encontrar palabras clave importantes. Aquí me faltó agregar uno nuevo, que siempre se me olvida, que es pues a mí me parece que es una herramienta importante, que es el Microsoft Academic. ¿Lo conocen? ¿El qué, Canis? El Microsoft Academic. No. Les voy a mostrar porque eso sí me parece importante. Yo lo descubrí realmente hace poco. Y es un buscador como una base de datos. Esto nunca me había aparecido. Que nos va a permitir a nosotros encontrar no solamente palabras claves, sino que nos clasifica por temas y nos clasifica también por publicaciones que tengan que ver con ese tópico. Él lo pone como tópico. Dígame en un tema cualquiera. Cáncer colorectal. Bueno, me corrigen mi inglés. Colorectal cáncer debe ser, ¿cierto? Colorectal cáncer. Entonces yo busco y acá me va a aparecer el top de los tópicos o de los temas. Entonces me va a permitir delimitar un número de artículos que contienen esta palabra clave dependiendo del tópico que yo lo quiera buscar. Si lo quiero buscar por biología, por cirugía, por oncología, por relacionado con cáncer de seno, si es quimioterapia, si es demografía, si es cáncer de pulmón, y también nos va a permitir a nosotros mirar los tipos de publicación. Si quiero, lo que quiero encontrar es una publicación de un journal, una patente, una publicación en un repositorio, una publicación por una conferencia, por un libro, y también me va a mostrar quiénes son los autores que hablan más de esa palabra clave o de ese tema. Entonces, Microsoft Academic es una herramienta que es muy buena. También está el top de las instituciones que publican en ese tema y de las conferencias. Y uno puede acceder a eso. También aquí está pues como una correlación que hacen con los descriptores MESH. Y aquí dice que está muy relacionado con esto. Neoplasias colorectales, neoplasias, mujeres, edad media, neoplasias colónicas, ¿cierto? Entonces, esta puede ser otra de las plataformas que ustedes utilicen para buscar sus términos descriptores en salud o sus palabras clave. Listo, ahí les dejo para que la cacharreen, la miren, es muy buena.
Y yo no la conocía, realmente la conocí hace poquito y tiene sus ventajas. Entonces, lo próximo que debemos hacer después de hacer nuestro resumen y nuestras palabras claves es el planteamiento del problema. ¿Y qué es un planteamiento del problema? ¿Qué entienden ustedes por planteamiento del problema? ¿Qué se les ocurre? Tal vez la situación por la cual es importante resolver la pregunta de investigación. No sé. Exacto, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que describir es por qué es importante realizar este proyecto de investigación, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que yo quiero resolver? Y para poder hacer eso, entonces yo tengo que tener un orden lógico que me permita exponer unas ideas. Este es un orden propuesto, hay muchos, que va de introducción, antecedentes y justificación, ¿cierto? Pero ustedes pueden encontrar protocolos de investigación que tengan planteamiento del problema independiente a la justificación. Ya vamos a ver. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero investigar del cáncer colorectal? ¿Cierto? ¿Cuál es la frecuencia de ese problema? Es decir, la epidemiología, cuál es la tasa pues, de diagnóstico de cáncer colorectal, a quién afecta más, a hombres, a mujeres, ¿cierto? Si afecta a mucha gente, entonces, ¿qué repercusiones o cuál es la magnitud del problema? Que tiene costos, que tiene impacto en la productividad de las personas jóvenes, que son personas que se afectan principalmente en la laboral y que se convierten en un problema de salud pública, ¿cierto? ¿Qué consecuencias tiene? Obviamente la muerte, pérdida de la calidad de vida, pérdida de la capacidad de trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas? Si hay unos factores de riesgo asociados al cáncer de colon, que hay unas variables genéticas que juegan ahí un papel importante en la enfermedad de Lynch o otras pues que pueden influir en la aparición de cáncer de colon, ¿cierto? Y eso nos va a hablar de los antecedentes. Entonces yo voy a decir el qué, que es la introducción, qué es el problema, qué es lo que quiero investigar, el cuál, perdón, el cuándo y es como la frecuencia, todo eso. ¿Y para qué? Es la justificación. El para qué es qué se está haciendo en este momento y qué se está investigando acerca del cáncer de colon. ¿Qué es lo que yo voy a investigar y por qué es importante que yo investigue esto? ¿Cuál es el factor que va a ser diferenciador de otras investigaciones, que va a hacer que mi proyecto de investigación o este protocolo, este planteamiento del problema, sea útil y sea algo que me permita generar un nuevo conocimiento, ¿cierto? Entonces aquí este es un orden muy médico, ustedes lo pueden modificar, que dice, por ejemplo, hay desarrollos de modelos pronósticos, si los hay, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las limitaciones? Recuerden que conocer las limitaciones actuales de un tema, de un proyecto de investigación, me va a permitir a mí partir de ahí para proponer soluciones. Y siempre nos recomiendan terminar con la pregunta de investigación. Por lo anterior, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. Y ustedes ya vieron pregunta de investigación, ¿cierto? Sí, Juan, ese tema Entonces, ya, sí. esta diapositiva nos la pueden explicar a la perfección, ¿cierto? ¿Qué incluye la pregunta de investigación? Y se acuerdan de estas siglas, PICO, PECO, y no sé si conocen esta, pero para mí es muy importante, que es FINER. A ver, ¿qué es PICO? Es como población o personas Población, la P de población, muy bien, la I. de intervención, ¿Y cuál es la E? Muy exposición, bien, la C. comparación o contraste, Comparación o contraste entre grupos o entre intervenciones, ¿cierto? Y la O, el outcome, el resultado. el desenlace, que es lo que se esperaría, pues, que va a pasar, ¿cierto? ¿Y alguien ha escuchado esta sigla FINER?
No, acá no la... Sí, yo sí. Jan, Factible, factible, muy bien. ¿Y qué es factible, Jan? que se pueda realizar. Que se pueda realizar. Y para poder que se pueda realizar, yo tengo que tener entonces en cuenta algo muy importante, que es qué recursos tengo. Y cuando hablo de recursos, no solo hablo de plata, yo también tengo que hablar de recursos humanos. Y eso es muy importante, porque yo me puedo plantear, por ejemplo, no sé, voy a ocurrirme aquí, yo siempre pongo ejemplos ficticios. Relación entre la caída de los truenos y que suba el precio del dólar, no sé. Eso puede ser factible, sí, porque yo tengo acceso a la información de cuántos rayos caen en Medellín, porque eso me lo da el CIATA. Y tengo la información de cómo se produce la variación del dólar, ¿cierto? Pero si yo voy a preguntar, por ejemplo, eh, pérdida del pelo en astronautas, ¿cierto? Relación de la gravedad con la pérdida del pelo en astronautas. ¿Será factible en este momento hacer ese proyecto de investigación? Tengo acceso a los astronautas, tengo acceso al recurso humano y al recurso financiero para irme a estudiar astronautas. No, entonces siempre que se planteen un proyecto de investigación, pregúntense, ¿es factible mi proyecto de investigación? ¿Lo puedo realizar? ¿Lo puedo volver una realidad? Jan, ¿cuál era la I? Interesante. Interesante. Y ojo con esto. Interesante en la medida de que se está explorando algo que quizás no se había explorado o que ya estaba explorado, pero que no se habían planteado de la forma en que ustedes lo están planteando. Y eso es un carácter muy importante porque uno a veces piensa que ya todo está inventado, que ya todo está hecho, pero eso es lo más falso que ustedes se van a encontrar. Y es tan falso que por eso uno se pega unas estrelladas cuando va a hacer búsquedas de la literatura y se encuentra que no hay nada escrito o que hay muy poquito. Y es por eso. La N, Jan, Novedosa. novedoso. Voy a agregar algo, Canis. Sí, claro. En interesante también uno se encuentra con que no solamente sea interesante pues en la forma como dice Canis, sino también como que le suscite a uno interés propio. O sea, Ah, claro. si ustedes tienen una idea de investigación y no les interesa de verdad, ¿eso para qué? Pues no lo van a servir. Sí, 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 eso es verdad. Eso es como cuando uno le obligaban pues a tomarse la sopa y a uno no le gustaba la sopa, ¿no? Si les gusta y les apasiona, les van a hacer todo para que esto salga adelante. La N de novedoso, muchachos, va muy relacionado con algo, un concepto que nosotros tenemos malinterpretado. Y les voy a preguntar, para ustedes, ¿qué es innovación? ¿Qué es algo novedoso? ¿Qué se les viene a la mente? Digan la primera palabra que se les venga a la mente. Tal vez algo que no se había pensado. Algo que no se había pensado muy bien. Casi siempre uno piensa en algo nuevo, ¿cierto? Y eso es un error en el que siempre caemos, que pensamos que lo novedoso necesariamente tiene que ser algo nuevo, y eso no es verdad. Muchas veces, y los grandes desarrollos tecnológicos y los grandes nichos del mercado de la humanidad se han vuelto millonarios, no necesariamente por hacer algo nuevo, sino por mejorar algo que ya había, o por quitarle características a algo que ya había. Entonces, cuando hablamos de novedoso o de innovador, no nos metamos en la cabeza que tiene que ser algo nuevo. Simplemente puede ser algo que no se conocía o un abordaje distinto de algo que ya se conocía o una oportunidad de mejora a una intervención que ya teníamos. Listo. La E, Jan. Entonces, disculpa. Sí, Entonces, por ejemplo, la primera vez que se hizo el café descafeinado, eso es una innovación, ¿o sí. no?
Porque, Pues, pero no fue algo nuevo porque ya el café estaba. exacto. O por ejemplo, a ver, yo les hago uno de los ejemplos más claros. ¿Ustedes conocen los M&M's? M&M's. Sí, claro. ¿Alguien sabe cuál es el logo o el lema de los M&M's? No. Se derriten en tu boca, no en tu mano, ¿cierto? ¿Alguien sabía que los M&M's son de los chocolates más vendidos y más consumidos por los niños en el mundo y más comprados por las mamás? Sí. ¿Y saben por qué? Porque se derriten en la boca y no se derriten en la mano. Entonces los niños no se ensuciaban. Y las mamás eran felices porque preferían comprarle unos M&M's y que el niño se lo comiera solo a comprarle una chocolatina que se iba a volver nada. ¿El chocolate existía antes? Sí. ¿Las mamás los compraban? Sí. ¿Los niños los comían? Sí. ¿Cuál era el factor novedoso aquí? Que se derriten en la boca y no se derriten en la mano. Entonces, eso hace parte de quitarse esa venda de los ojos o ese modelo mental de que siempre lo novedoso o lo innovador es algo nuevo. Yo puedo mejorar. ¿Cuál es otro ejemplo de algo innovador que utilizamos a diario? Las plataformas de domicilio. Rappi, domicilios.com, iFood. ¿Los domicilios existían antes? Sí. ¿Quién los tenía? Cada uno de los negocios estaban descentralizados. Llegó una aplicación que me tiene en un montón de ofertas de un montón de restaurantes. Yo pido por ahí y me solucionaba dos problemas. Primero, evitar llamarme, porque no sé si les pasa a ustedes que cuando van a pedir un domicilio es no, llame usted, no, llame usted. Y le pasan el teléfono a la mamá, ¿cierto? Que es la vieja confiable. Y adicionalmente me da una gran oferta en un solo lugar. ¿Eso es innovación? Sí. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto, ¿quiere hablar? No, se me prendió, qué pena. Ah, bueno. Entonces esos son ejemplos muy sencillitos y que no tienen nada que ver con investigación científica, pero que nos sacan esa idea de la mente de que lo novedoso y lo innovador necesariamente tiene que ser algo nuevo. ¿Listo? Ya en la Ética. ético. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué debería ser un protocolo de investigación o un proyecto de investigación algo ético? Juan, yo Justo, pienso, dale Esteban, qué pena. sí, solo quería decir que justo no me acuerdo el nombre, pero cuando vimos la película y estábamos discutiendo sobre ella y sobre las implicaciones éticas que en la película se daban, pues la película era, eh, bueno, no me acuerdo, Despertares. Entonces hablaban sobre cómo, estábamos hablando sobre si lo que este investigador estaba correcto, si hoy en día esto fuese permitido. Entonces, las consideraciones éticas, que confieso de que siempre me las salto en los artículos y demás, ahora estoy como percibiéndolas un poco más importantes de lo que antes lo hacía, porque eh, han ocurrido cosas muy horribles en el pasado Exacto. que no deberían volver a ocurrir. Entonces, yo creo que hay parte, ¿cierto? Entonces, solo quería decir eso. Exacto, las consideraciones éticas o que nuestro proyecto sea ético es muy importante porque siempre debemos garantizar que no le vamos a hacer daño a nadie. Y cuando nos referimos a que no le vamos a hacer daño a nadie, no solamente pensemos en humanos, sino también en animales y en el ambiente.
Si bien nosotros experimentamos con animales, hay protocolos del Comité de Ética muy estrictos con la experimentación animal. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en cirugía con cerdos y con ratones, y los protocolos de bioética que siguen son muy estrictos. De hecho, los cerdos y los ratones son creados en ambientes libres, con alimentación a libre demanda. Eso es completamente controlado, y en el momento en que se va a hacer pues la intervención, no son ratones anestesiados, cerdos anestesiados, y por comité de bioética, por ejemplo, exigen antes de acabar la intervención o una vez la acabamos, eh, practicarles la eutanasia con el fin de que ellos no vuelvan a la vida, para evitarles el dolor del posoperatorio. Y son procedimientos que uno diría, no sencillos, pero pues cómo van a matar un ratón, por ejemplo, por sacarle la vesícula o por corregirle una catarata, porque el cerdo, perdón, tenía una catarata, si antes le están haciendo un bien. Pero el concepto de la ética traspasa todas las barreras e incluye concepciones que a veces tenemos muy distintas del dolor y del sufrimiento. ¿Listo? Y la R, Jan, Relevante. relevante. ¿Y qué es la relevancia? La relevancia del estímulo. Desde las neurociencias, pero en la vida real. ¿Qué piensan? Yo creo que justo lo que pensé con el título que nos mostraba sobre las mujeres, eh, que si las mujeres enojadas se parecen más a los hombres. Cuando yo leí ese título, yo mismo me pregunté, ¿esto para qué? Pues para qué yo necesito saber eso. Entonces yo creo que va más, es como a la justificación, el por qué es importante invertir en esta investigación y qué le va a aportar a la sociedad. Eso es lo que yo pienso. Exacto, pero también como a lo mismo ahorita, como lo interesante es qué tan relevante es para mí. Y eso también va muy ligado a que muchas veces, si no en la mayoría de las veces, uno investiga o hace protocolos de investigación motivado por cosas que le pasaron a uno. Por ejemplo, a Newton le cayó una manzana en la cabeza y para eso él le hizo preguntarse, ve, ¿por qué será que le caen las cosas, cierto? Este señor Alfred, que les traje ahorita, él quería mirar hasta qué tan alto podía llegar el hombre volando, y hizo el globo que le permitió conocer la estratosfera, ¿cierto? Entonces eso también, esta relevancia va muy en el camino de para qué lo voy a hacer, realmente es algo que tenga un impacto, pero también por qué me mueve a mí, ¿cierto? ¿Qué los mueve a ustedes a investigar? ¿Qué los movió a ustedes a preguntarse lo que se preguntaron? La mayoría de las cosas que han pasado en la ciencia, y las preguntas y las grandes preguntas que se han hecho, parten de hechos particulares, ¿cierto? De hechos que nos pasaron y que les pasaron a los grandes científicos. Entonces, debe estar muy en cuenta a la hora de plantearse un proyecto de investigación, y como siempre empezamos por una pregunta, se le aplica mucho tanto el pico, el peco o el peco y el fine. ¿Listo, muchachos? Entonces, si no lo conocían, ya lo conocen y ya lo pueden practicar. Los objetivos. Entonces, recordemos que vamos a tener un objetivo general. Se dice que uno, algunos dicen que se puede dos o más objetivos generales. Sin embargo, el común denominador es uno, y algunos metodólogos dicen que no está bien hacer más de dos objetivos generales, ¿cierto? Y objetivos específicos, que son un conjunto que me van, un conjunto de objetivos que cuando se cumplen me van a llevar al cumplimiento del objetivo general, ¿cierto? Recordemos que los objetivos se construyen con verbos en infinitivos, que son los que terminan en ar, ir. Son objetivos, no actividades. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a preparar un sancocho, ¿qué necesitan ustedes para preparar un sancocho?
La olla, el agua. La olla, el agua, La papa, la yuca. exacto, la yuca. Si es un sancocho trifásico, entonces carne de res, de cerdo y de pollo. ¿Qué más le echan a los sancochos? Plátano, el pico de gallo si le van a echar, o La el arroz. sal, ¿Cómo? no. La sal, ¿cierto? Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo voy a hacer un protocolo de investigación, hagamos de cuenta, ¿cierto? Que es de cómo, de la construcción de un sancocho. Y yo pongo como objetivo general realizar el sancocho más rico del barrio. Y pongo como objetivo específico, 1, conseguir la olla. 2, pelar las papas. 3, organizar el espinazo. ¿Esos son objetivos específicos o son actividades? Evidentemente son actividades. Evidentemente son actividades. ¿Cuál podría ser un objetivo que me responda a la razón de ser de un objetivo y no de una actividad? Para este ejemplo del sancocho. Piensen, porque es que pensarlo en el proyecto de investigación de uno puede ser muy fácil, pero pensarlo para otra cosa completamente distinta puede ser difícil. O sea, el objetivo general es hacer el sancocho, ese es cierto. Sí, hacer el sancocho más rico del barrio. ¿Cuál podría ser uno específico? A ver, los que les gusta el sancocho o los que no les gusta el sancocho. Preparar la papa, la yuca y la carne. Puede ser. Otro podría ser identificar los ingredientes necesarios para un sancocho. Podría ser uno de los primeros, ¿cierto? O identificar los ingredientes o los gustos de las personas del barrio cuando comen sancocho, ¿cierto? Si yo identifico los gustos o yo identifico los ingredientes, pues yo los voy a conseguir, ¿cierto? Y el siguiente objetivo específico, ¿cuál podría ser? O disponer de los elementos necesarios para, para elaborar un sancocho, ¿cierto? Pero un objetivo también podría ser como tal cocinarlo. Ah, sí, claro, yo lo tengo que preparar. Pero entonces sería un objetivo específico de varios. Un objetivo. El solo hecho de cocinarlo. Sí, lo que pasa es que obviamente eso es un ejemplo muy burdo, ¿cierto? Si nosotros queremos plantear ya bien estructurado, entonces nosotros tendríamos que mirar. Si yo quiero hacer el sancocho más rico del barrio, entonces yo tengo que por lo menos compararlo con otro sancocho para saber si es el más rico del barrio, ¿cierto? Tengo que también conocer que lleva un sancocho, entonces mi primer objetivo puede ser identificar qué se define como sancocho o qué es lo que lleva un sancocho, ¿cierto? Y ya luego preparar el sancocho. A lo que quiero que me entiendan, y por eso lo quise hacer con este ejemplo, es que no es lo mismo conseguir la papa, la yuca, el plátano, que pelar la papa, la yuca, el plátano, a saber que yo necesito una papa, una yuca y un plátano para hacer un sancocho. Listo. Y hay una herramienta muy buena para construir objetivos que se llama la taxonomía de Bloom. ¿La conocen? ¿La han escuchado? No, para nada. Yo sí, La taxonomía de Bloom, ¿quién dijo sí? Jan. sí. Jan, ¿qué es la taxonomía de Bloom? La taxonomía de Bloom fue unos estudios que hizo Bloom por allá en el siglo XX a mediados, que él hizo una taxonomía de verbos de educación. Entonces la taxonomía de Bloom nació fue como verbos de educación, que era como decir ordenar como de un general a unos específicos, uno como debería expresar sus objetivos. Pero eso se ha ido adaptando pues a otros escenarios, incluyendo la investigación médica. Exacto. Entonces, ¿se acuerdan cuando ustedes, no es que ustedes están muy jóvenes, pero de pronto les tocó, yo creo que sí, eso no ha desaparecido, me corrigen. Cuando uno estaba en el colegio, que se acuerda que uno tenía una cosa que se llamaban los logros, o a ustedes no les tocó los logros. Pero lo de
del mejor de la clase y eso. No. Los logros eran... Ay, me siento muy viejo. Ya no se tocaban los logros. A mí no me tocó eso y nacimos en... No. Bueno, los logros, cuando por allá hace mucho tiempo, cuando calificaban excelente, sobresaliente, aceptable, a uno lo calificaban con los logros. ¿Y qué eran los logros? Era unas cosas, un checklist que uno tenía que cumplir cuando iba a hacer un tema de una materia. Entonces, por ejemplo, si en ciencias naturales, entonces le ponían a uno, logro 1, conocer la célula y sus componentes. Y el logro 1 tenía unos sublogros que eran las actividades que uno tenía que hacer para cumplir el logro, ¿cierto? La taxonomía de Bloom, como se había aplicado a la educación, era en miras a describir esos logros, que ahora creo que se llaman competencias, pero veo que a ustedes no les tocó. Bueno, a mí sí me tocaron, pero ya, imposible que no te hayan tocado. De pronto no te acordás, porque es que a mí me tocaron, ¿sabes hasta cuándo? Hasta quinto de primaria. No, es que a mí me tocó excelente, sobresaliente, todo eso, y eso no fue hasta quinto, Canis, eso fue hasta séptimo. Cuando estábamos en séptimo, eso se cambió. O bueno, no, a mí no. Mm, No, sí, tienes toda la razón, sí. no, pero yo no sabía que En mis séptimo. talleres tenían logros. Sí, claro, y a uno, bueno, no sé, a mí me los ponían incluso a copiar en el cuaderno, antes de empezar el tema, el logro. Y eso era derivado de acá. La taxonomía de Bloom se hizo para poder orientar a los docentes a la elaboración de los logros. Pero bueno, ahora le tiene otro nombre que es competencias, y las competencias se marcan en tres competencias principales, que es el saber, el ser y el saber hacer, ¿cierto? Que son las tres competencias globales, y dentro de ellas se incluyen lo que antiguamente eran los logros que ya son otras competencias. Bueno, pero entonces mirando aquí esta taxonomía de Bloom. Juan, qué pena, quería hacer como una acotación de lo que estabas comentando pues con los objetivos. Y Sí, es que así como los objetivos específicos, digamos, tienen que estar en una estrecha relación con el objetivo general, no olvidar pues que el objetivo general tiene que estar también en una estrecha relación con la pregunta de investigación, porque uno puede encontrar como diferencias en eso y ya desde ahí se pierde, se empieza a perder mucho el protocolo o el proyecto. exacto. Acuérdense lo que les dije ahorita, los trillizos, que cuáles eran: el título, la pregunta y el objetivo general. Son los trillizos porque siempre son lo mismo, pero cambian esos artículos a la hora de escribirlos. Entonces, en esta taxonomía de Bloom hay muchas formas de hacerlo, y hay una pirámide incluso que van dependiendo del dominio de lo que yo quiero hacer. Si quiero comprensión, si quiero aplicación, si quiero análisis, si quiero síntesis, si quiero evaluación o si quiero conocimiento. Y aquí hay unos verbos apropiados y aquí hay unos productos de los estudiantes. Esa es la taxonomía original, ¿cierto? Ya yo puedo hacer, dependiendo del término clave o del dominio que yo quiero hacer. Si yo quiero crear, quiero evaluar, analizar, aplicar, comprender, recordar, entonces hay unos verbos específicos para eso. Hay otras taxonomías, pues, que son derivadas de la taxonomía de Bloom, que describen verbos específicos para objetivo general, verbos específicos para objetivos específicos, valga la redundancia. Y se me olvidó decirles una cosa. Sabemos que un verbo no es que un objetivo no es una actividad, pero existe una cosa que se llama operacionalización de objetivos específicos. ¿Alguno lo ha escuchado? O el cuadro operativo de objetivos específicos. Jan, ¿vos lo has hecho o lo has escuchado? Sí, sí, en algunas convocatorias eso está. ¿Y qué es eso? Que es que para cada objetivo yo debo enumerar las actividades que tengo que hacer para que se cumplan ese objetivo específico. Entonces, ¿se acuerdan del objetivo específico que habíamos planteado de identificar lo que se requiere para elaborar un sancocho? ¿Qué actividades nosotros podríamos hacer para poder identificar lo que se requiere para hacer un sancocho? Consultar la receta. Consultar la receta, preguntarle a un experto, Ujú. preguntarle a la gente del barrio, porque si yo voy a hacer el sancocho del barrio, entonces le voy a preguntar a la gente del barrio, vea, ¿a usted qué le gusta o qué utiliza usted para preparar un sancocho?
¿cierto? Y eso, lo que dice Jan es muy importante porque en las convocatorias muchas veces le piden a uno eso. Y esto lo piden porque esto va muy de la mano del cronograma que vamos a ver ahorita, y es porque uno le piden generalmente cuánto tiempo se demora en hacer una actividad y en cumplir todas las actividades para que se me cumpla un objetivo específico. Entonces eso va muy relacionado con eso. Entonces, esta taxonomía de Bloom, los invito a que la revisen. Yo ya les había enviado una bibliografía, Campi se la va a compartir ahorita, pero yo tengo más de taxonomía de Bloom que les puede servir, entonces se la voy a enviar también. ¿Alguna duda con esta taxonomía? Sí, yo tengo una duda. Esto es como opcional, ¿cierto? Sí, pues entre comillas. Cuando digo entre comillas es porque es unas recomendaciones que van muy de la mano de los alcances de los objetivos, ¿cierto? Dependiendo del dominio. Como digo, si yo quiero comprender, si quiero conocer, si quiero evaluar. Pero sí hay, digamos, comunidades científicas o personas que se introyectan tanto esto que si ven un verbo específico que está descrito como para objetivo general y en un objetivo específico, pues se van a pegar de ahí, ¿cierto? Igual como todo en la vida, depende, ¿cierto? Depende de lo que ustedes vayan a hacer, depende de lo que ustedes tengan en mente, pero lo ideal sí es que como mínimo los objetivos no los planteen como actividades. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, hipótesis. Entonces, las hipótesis guían el análisis de los datos y deben ser la consecuencia de un marco teórico bien establecido. ¿Pero qué es una hipótesis? ¿Qué entienden ustedes por hipótesis? ¿Qué se les ocurre? Yo entiendo como una afirmación que uno hace basado en cierta información que usted planea verificarla o no sé cómo se dice el otro. Sí. ¿Quién dice algo adicional? ¿Qué es una hipótesis? Son como hechos o evidencias que comprobar. Exacto, ¿cierto? Entonces, dentro del método científico es un postulado, un supuesto que yo me planteo que mediante un seguimiento de una observación de un fenómeno o un experimento, pues yo pretendo demostrar, ¿cierto? Y eso es algo muy importante, porque una cosa que uno siempre debe tener claro es cuál es mi hipótesis, que creo que va a pasar, pero yo no me puedo hacer hipótesis porque sí. Ah, no, es que yo me voy a hacer la hipótesis de que cada vez que yo aplaudo, cae un rayo y no tengo evidencia para respaldar esa hipótesis. Por eso, las hipótesis guían el análisis de los datos y, ojo, son la consecuencia de un marco teórico bien establecido. Es decir, yo debo leer, yo debo hacer una revisión previa que me permita, con base en eso, hacerme ese postulado. ¿Y ustedes qué entienden por esto? ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué les suscita esto de hipótesis o resultados esperados? Yo lo entiendo como la hipótesis, como ese supuesto del que hablaba, y los resultados esperados de la información que voy a obtener que pueden o no comprobar esa hipótesis. No sé. Jan, ¿vos qué decís, por ejemplo? Eso depende mucho. O sea, realmente la hipótesis, como decía Canis, es una afirmación. Y la afirmación va a depender de uno qué base teórica tenga al respecto del fenómeno. Entonces, digamos, en muchas investigaciones, la verdad, en la mayoría, uno no puede trabajar con una hipótesis muy certera, entonces uno dice que sencillamente van a haber diferencias o va a haber igualdad, dependiendo de cuál sea la hipótesis de trabajo del estudio, que puede ser una hipótesis alterna o nula.
Ahora, un resultado esperado es primero uno cómo espera que esas variables se comporten, o sea, vos ahí sí estás dando cuál es la direccionalidad de lo que esperas que resulte, y además de eso, los resultados esperados también se enmarcan en el hecho de uno qué va a hacer con la investigación. Uno va a sacar un producto, uno lo va a socializar, uno qué espera que resulte de la investigación, que se genere un cambio o algo, digamos, algo clínico, una modificación de una guía, una modificación de una recomendación. Eso es un resultado esperado, que está muy atañado, la hipótesis está muy aunado al tipo de estudio y a lo que busca la pregunta, pero el resultado esperado está muy aunado es a lo que se busca de la investigación como alcance. Exacto. Y Jan trae dos palabras muy importantes que dijo, que eran la de... Ahí se me fueron y las tenía aquí en la mente. Espérenme un segundo. La de igualdad, ¿cierto? Que vos dijiste igualdad y diferencia. Y es Creo que porque en realidad no recuerdo. estos términos de igualdad de la hipótesis, porque las hipótesis también se representan en igualdades matemáticas que yo voy a demostrar o no voy a demostrar. Entonces, no sé si ustedes han escuchado que se aprueba la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis nula, y esos son derivados de planteamientos estadísticos que es lo que se conoce como pruebas de hipótesis. Entonces, la hipótesis sí es algo basado en el marco teórico, la fundamentación teórica que yo tengo, y los resultados esperados, además de los cambios que yo planteo dentro de la explicación del fenómeno en mi hipótesis, también incluyen eso que dice Jan, y es todos los resultados adicionales de la investigación como tal, ¿cierto? Los productos esperados, el impacto en la población y el alcance. Listo. La metodología es la columna vertebral de la investigación. Y yo les voy a decir, ¿por qué será la columna vertebral? ¿Qué entienden por metodología? Como los pasos a seguir de la investigación. Pasos a seguir. ¿Y por qué es importante los pasos a seguir? ¿Qué pasa si para hacer mi sancocho yo primero cocino los ingredientes y después los pelo? ¿Sabrá lo mismo ese sancocho? Queda horrible, queda mal. ¿Qué pasa? Exacto, queda mal. ¿Qué pasa si yo voy a preparar varios sancochos para saber si es el mejor del barrio y no sigo una receta igual para todos los sancochos? O no tengo una medida estandarizada en la cantidad de sal. O al uno le echo papa criolla, al otro le echo papa nevada y al otro le echo papa capira. Van a quedar esos sancochos iguales. Todo el mundo va a tener una percepción igual del sancocho. Juan, por acá Carolina nos dice que tendrá un resultado diferente. Tienen resultados diferentes, ¿cierto? Entonces, la metodología es la columna vertebral de la investigación porque me va a permitir a mí asegurar, bueno, no se puede asegurar al 100%, pero intentar acercarme a que mi proyecto o mi experimento sea reproducible, ¿cierto? ¿Y qué entienden por reproducible? Que una persona al otro lado del mundo lo puede hacer y obtener los mismos resultados. Y obtener no, de pronto no los mismos, pero sí una misma dirección de los resultados. Porque yo siempre estoy muy en contra de decir de los mismos resultados o que se pueden reproducir exactamente iguales, porque hay variables que uno finalmente no va a poder controlar, ¿cierto? Y era la eterna discusión con Jan por allá en el 2018 de que todo era el azar. Jan, ¿te acordás? De que todo era el azar. Entonces la metodología se constituye en ese paso a paso, en esa guía que me va a permitir a mí poder realizar los pasos necesarios en una forma específica, reducir en la mayor cantidad o eliminar, si es posible, los sesgos, que son errores humanos que puedan interferir en mis resultados,
y que me van a asegurar a mí que el ejercicio puro de observación de lo que yo voy a hacer o de análisis no está contaminado por fuentes externas. ¿Listo? Entonces siempre la metodología va a ser lo más importante. ¿Qué incluye la metodología? El tipo de estudio. Y esto es un tipo de estudio cuantitativo, ¿cierto? En un enfoque cuantitativo, y entonces aquí tenemos estudios observacionales o experimentales. Ustedes ya vieron esto, ¿cierto? Sí, Entonces tenemos que decir si es descriptivo y si es analítico, o si es un ensayo clínico controlado o no controlado. ¿Por qué? Porque el tipo de estudio tiene unos mínimos que debe seguir. Y esos mínimos ya están descritos como dentro del conocimiento teórico que se tiene de la investigación. Y me va a permitir a mí seguir unos pasos para anular esos factores o esos sesgos que puedan ingresar en mi investigación, controlar variables confusoras que me puedan alterar los resultados y garantizar en la manera que más se pueda esa reproducibilidad que estoy buscando con mi trabajo de investigación. Que esa reproducibilidad, recuerden que me va a asegurar la validez de los datos. Traje esto de la investigación cualitativa, que a mi percepción es mucho más compleja que la cuantitativa y que tiene distintos tipos de estudios, unos que van a una a un objetivo más descriptivo y otro más interpretativo, ¿cierto? Recordemos que la investigación cualitativa no se centra en explicar el fenómeno, sino en comprenderlo desde unas dimensiones sociales principalmente, y me habla de que existen diseños etnográficos que me evalúan unas poblaciones específicas, diseños biográficos o narrativos cuando yo quiero conocer las experiencias de unas personas específicas, fenomenológicos, que es cuando una sociedad o una población determinada se somete a un fenómeno, está ocurriendo un fenómeno específico y yo voy a describir cómo se comporta ese fenómeno en la sociedad, pero cuando hablo de un fenómeno que casi siempre es social, ¿cierto? Diseños de investigación-acción, esta es una de mis favoritas en la investigación cualitativa porque permite al investigador incorporarse dentro del proceso investigativo, participar y a la vez que está participando va documentando lo que va pasando con esa población. Y diseños documentales, ¿cierto? En la interpretativa está la teoría fundamental y la inducción analítica, que es lo que diría yo que son las ciencias oscuras de la investigación cualitativa, y difieren mucho de las investigaciones cuantitativas porque en la investigación cualitativa no tenemos imposiciones a nivel de muestras, a nivel de representación, perdón, significancia estadística, a nivel de la calidad de las fuentes. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Si bien nosotros estamos muy inclinados en la facultad y por el quehacer de las ciencias que estudiamos, a los tipos de estudio y el enfoque cuantitativo, en el enfoque cualitativo hay una riqueza que no conocemos y que es muy triste porque el impacto que tiene entender esto es muy grande a nivel social. ¿Listo? Tenemos que describir, además del tipo de estudio, tenemos que describir la población y la muestra. Y yo quisiera que alguien de ustedes me explicara este esquemita. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere? Alguien de los que me ha hablado. Sí, Carolina, por ahí creo que también hay otra que se llama Manuela, Sergio. Sergio. Denme un segundito, yo cojo una cosa. Repite la pregunta, por favor. Que nos expliquen este esquema. ¿Qué sugiere? ¿Qué infieren de él? ¿Qué entienden?
Bueno, pues lo que yo entiendo es que veo aquí una población y se está tomando una muestra, creo que al azar, para hacer el estudio y el análisis. Y no comprendo muy bien la parte del triangulito, no sé a qué se refiere. Listo. ¿Alguien más? Yo lo interpreto como la población, todo, o sea, el número total de elementos que podrían ser, digamos, pienso yo, todas las mujeres de Colombia o bueno, de Medellín, las unidades de muestreo, no sé, tal vez las que estén registradas en una base de datos, no sé, y la muestra es la que voy a utilizar para el estudio. Pero lo de muestreo no sé la verdad qué es. Listo. ¿Alguien más? Campi, Jan. Campi. Listo. Entonces, cuando yo quiero hacer un estudio, digamos, pues depende de lo que yo quiera estudiar, pero generalmente, por ejemplo, una población con diabetes van a ser muchísimas personas, o sea, va a ser un grupo muy grande de personas, o lo que decía Esteban, de elementos, ¿cierto? Entonces eso va a ser como mi población, todo eso que yo quiero estudiar. Ya los elementos, unidades de muestreo, son, pues yo entiendo que es delimitarlos, delimitar como esa un grupo que quiero estudiar a uno que yo ya voy a coger específicamente por ciertas características. Y ya la muestra va a ser realmente digamos, los individuos que entrarán a mi estudio y que yo intento que se parezcan al resto de la población, que tengan unas características que me simulen a toda esa población, porque generalmente yo no voy a poder, digamos, coger a todo ese grupo tan grande de personas. Exacto. Entonces, si digamos que yo quiero evaluar desigualdades en salud en mujeres con cáncer de mama, ¿cierto? Entonces, digamos que toda la población, toda esta nubecita morada son mujeres con cáncer de mama. Pero yo, como voy a evaluar desigualdades en salud, yo voy a coger, bueno, voy a delimitar que sean mujeres entre los 35 y los 50 años de estrato 1 y de estrato 6, porque quiero evaluar los extremos, ¿cierto? Estas son esas mujeres que están entre los 35 y los 50 años, que tenían cáncer de mama y que están en el estrato 1 o en el estrato 6. Y esta es la muestra, es decir, los individuos, las mujeres que aceptaron participar o que pude introducir en mi proyecto de investigación. ¿Eso es claro? Yo a mí lo que no me queda claro es si siempre se utilizan esas fórmulas raras, pues esos números raros para determinar el número de la muestra. Ah, bueno, el número de la muestra, bueno, existen fórmulas, eso dependiendo, eso ya son estadísticas, que es si la muestra es finita, si no es infinita, si es con base en la prevalencia, si es con base en la incidencia, y eso nos va a arrojar un número. Recuerden, muchachos, que lo ideal y el objetivo de uno poder tener una población con base en un cálculo es poder lograr una significancia estadística, es decir, que mis resultados se puedan extrapolar a la población. Sin embargo, eso no siempre puede ocurrir y entonces uno a veces trabaja con muestras a conveniencia. ¿Qué es una muestra a conveniencia? Los que yo puedo conseguir humanamente y eso no le quita validez a mi estudio. ¿Por qué? Porque yo igual voy a hacer un análisis. Yo hay cosas que puedo sopesar con plata, introduciendo más gente, pero por ejemplo, si yo me voy a poner a evaluar incidencia de cáncer de mama en pacientes con enfermedad de Pompe, que es una enfermedad genética que es bien extraña, pues yo voy a encontrar poquitas personas en el mundo. Si ni siquiera tengo clara cuánto es la incidencia de la enfermedad de Pompe,
O esta gente que tiene la sangre dorada, ¿la conocen? Que tienen un grupo sanguíneo diferente al O y al B, y a la B. Que esos son como, creo que son como 28 personas en el mundo. Entonces, obviamente yo voy a tener que trabajar con muestras a conveniencia porque el fenómeno que yo voy a estudiar no se adapta a un cálculo probabilístico o simplemente los recursos que yo tengo en este momento no me permiten recolectar la población, pues la muestra que necesito para, para cumplir con ese cálculo. Entonces, eso es pero sí, ojo, aunque ustedes no cumplan con la muestra requerida en el cálculo, siempre se recomienda hacer el cálculo y tenerlo en cuenta y ponerlo explícito en sus protocolos de investigación. ¿Listo? ¿Tienen dudas ahí al respecto o alguien quiere agregar algo más con relación a esto? Y en el caso de revisiones, estas cosas no aplican. Ah, bueno, no, porque es que las revisiones vos lo vas a hacer es con relación a la evidencia que hay, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a hacer una revisión sistemática, uno lo que hace es que uno delimita unas palabras claves, se remite a las bases de datos, pone esas palabras claves, eso arroja un número de resultados. Pero yo voy a empezar a poner como unos criterios de inclusión o de exclusión para esos resultados que yo voy a incluir. Entonces yo voy descartando y al final quedo de 36.000 resultados con 500 o con 200 artículos que voy a revisar y con base en esos artículos yo voy primero a calificar la evidencia, si es una evidencia A, B, ¿cierto? Si es buena, si es mala, y voy con base en esa información, a construir un nuevo artículo que me va a recoger como los elementos comunes y principales que tienen esos artículos. Ya si yo voy a hacer medidas estadísticas sobre esos artículos, ya mi revisión pasa a ser un metaanálisis, ¿cierto? Pero es sobre la evidencia que esté disponible. Pero eso hace parte de la metodología. Jan, yo no sé si vos sabes, por ejemplo, en revisiones sistemáticas, si hay un cálculo muestral. Yo no creería. No, uno lo que tiene que hacer ahí es definir muy bien cuáles son los criterios para seleccionar los, los estudios, porque es que realmente el cálculo de la muestra aplica es para estudios con personas. O pues sí, con sujetos de investigación, bien sea Ajá, personas o animales, dependiendo pues de mi investigación, ¿cierto? sí, Pero ojo, una cosa es una revisión sistemática, otra cosa es un metaanálisis y otra cosa es un scope and review, que ya es una investigación como en los niveles de evidencia. Si hay estudios a nivel celular, a nivel animal, a nivel humano, si hay ensayos clínicos, entonces eso también va como dentro de los criterios de inclusión y exclusión y dentro de los tipos de estudio que vos vas a incluir en tu revisión. Si vos querés decir, no, yo nada más quiero hacer una revisión de ensayos clínicos, entonces ya obviamente se te va a delimitar mucho, mucho más esa muestra que vas a coger. ¿Queda claro ahí? Sí, muy claro, gracias. Entonces, para esto, para poder escoger a nuestros elementos unidades de muestreo, es importante tener en cuenta y delimitar criterios de inclusión y de exclusión. Y esos criterios de inclusión los determino yo. ¿Y cuál es el objetivo de un criterio de inclusión? Y es homogenizar mi muestra para controlar variables que pueden ser confusoras. Por ejemplo, si yo quiero evaluar infarto agudo de miocardio, y una cosa bien loca, asociación entre ver series de Netflix e infarto agudo de miocardio. Resulta que yo tengo que establecer unos criterios de inclusión relacionados con qué. Por ejemplo, con la edad. Porque si yo meto edades muy distintas, pues obviamente si yo meto gente desde los 18 años hasta los 80 años, es muy probable que las personas mayores sufran más de infarto agudo al miocardio, ¿cierto? Si yo voy a meter ahí pacientes con dislipidemia, pues es mucho más probable que esos pacientes con dislipidemia presenten infarto agudo al miocardio. Entonces yo establezco unas condiciones mínimas que deben cumplir mis sujetos para poder entrar, que son los criterios de inclusión. Y establezco unas condiciones que si mis
sujetos la tienen, yo los voy a excluir, es decir, los voy a sacar de la investigación. Ejemplo, ¿cuál podría ser un criterio de exclusión para esto de asociación de series, ver series de Netflix con infarto agudo del miocardio? La dislipidemia, o un perímetro abdominal mayor de 100, o el consumo de cocaína, que hace vasoconstricción y a veces da isquemias e infartos, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener eso muy en cuenta. ¿Cuáles son mis criterios de inclusión? ¿Cuáles son mis criterios de exclusión? Y asegurar o tratar en lo posible de que mis poblaciones sean homogéneas para evitar que aparezcan sesgos de selección y que aparezcan pues variables confusoras que yo no controlé y que me puedan alterar los resultados. Tamaño muestral y procedimiento de muestreo. Entonces recordemos que existen dos tipos de muestra, ¿cierto? Que es una muestra probabilística y una muestra no probabilística o dirigida. Cuando hablamos de que es probabilística, es cuando se requiere precisar el tamaño de la muestra por uno de esos métodos estadísticos que nosotros ya mencionamos, que hay unas fórmulas dependiendo del fenómeno que yo vaya a evaluar, ¿cierto? Vamos a seleccionar unidades o elementos muestrales por medio de, entonces yo puedo hacer un listado o un marco muestral o procedimientos. ¿Qué son procedimientos? Tómbolas, tablas de números, aleatorios, que hagan de cuenta que es una rifa o un mecanismo de escoger personas. Entonces yo hago una lista y yo digo que voy a escoger y mi sujeto va a ser los múltiplos de 5, 1, 5, 10, 15, 20. Y es una manera de aleatorizar, ¿cierto? Hay software específicos que yo meto un montón de sujetos y él me dice, vea, le seleccioné estos. Entonces, esos son muestras probabilísticas por medio de procedimientos, ¿cierto? Y hay unos tipos que son aleatorias simples, es decir, yo escojo al azar una muestra estratificada, que es, por ejemplo, cada tanto, muestra por racimos o clústeres, que son, que cumplen unas características específicas. Esto se utiliza mucho, ¿saben qué? En el tipo de encuestas, por ejemplo, de política o de marketing, que es por racimos. Entonces yo voy a coger unos grupos específicos, pero de manera aleatoria. Y hay una muestra no probabilística dirigida que son muchas veces las muestras a conveniencia y que no pretende que sean estadísticamente significativos, sino que son la población que yo tengo. ¿Listo? Esto es muy importante. Algunos protocolos de investigación les pueden incluir dentro de los anexos o dentro del protocolo el cuadro de operacionalización de variables, que es el tipo de variable, si es cuantitativa, cualitativa, que es la naturaleza de la variable, definir la descripción conceptual, la definición operacional, la escala de medición, si es nominal, ordinal, de razón, de intervalo, y los valores válidos para ese tipo. Para poder hacer un cuadro de operacionalización de variables es muy importante conocer la taxonomía de las variables, que eso también es otro tema muy interesante que no sé si ya lo vieron ustedes. ¿Ustedes ya vieron variables? Campi. Eso. Pues como tal, Juan, no había una sesión pues que trate el tema, pero Esteban cuando dio su sesión pues sí lo mencionó. Y también Alejo pues, Alejo Pinilla también en su sesión lo mencionó, pero no nos hemos centrado mucho en eso pues. Bueno, esto es muy importante porque les va a permitir a ustedes detectar dos cosas. Bueno, tres. Primero, las variables dependientes y la independiente, ¿cierto? Y las independientes. Segundo, las variables confusoras para controlarlas y tenerlas controladas y que no vayan a modificar mis resultados. Y tercero, para definir esto, que son los valores de medición. Entonces, por ejemplo, la edad es una variable cuantitativa de razón y se mide con el número de años, ¿cierto? Entonces, tener esto descrito va a ser muy fácil, va a ser más fácil el análisis de las variables. Y ese análisis depende también del instrumento. Entonces, esto, que es la recolección de los datos o el instrumento, muchas veces
o la mayoría de las veces, uno da por hecho que tiene el instrumento y no hace esto, que es muy importante, que es redefiniciones fundamentales. A ver, si yo voy a evaluar cualquier fenómeno, yo tengo que saber qué información necesito que me permita evaluar ese fenómeno. Tengo que hacer una revisión enfocada en la literatura de los instrumentos pertinentes. Entonces yo voy a evaluar, por ejemplo, presencia de cáncer de mama o incidencia de cáncer de mama, pues yo tengo que saber cómo se diagnostica una persona con cáncer de mama, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones a nivel de las mamografías? O si hay antígenos, o si hay signos físicos que son sugestivos de cáncer de mama, ¿cierto? Identificar el dominio de las variables a medir y los indicadores, es decir, bajo qué unidades de medida las voy a medir, toda la naturaleza de la variable, si es cuantitativa, si es cualitativa, ¿cierto? La construcción de un instrumento, entonces aquí yo voy a evaluar si es un cuestionario, si es un formulario, si es una entrevista estructurada, semiestructurada, no estructurada, ¿cierto? Y yo debo hacer una prueba piloto. Cuando yo hago una prueba piloto, entonces ¿yo qué voy a hacer? Digamos, yo voy a validar un instrumento y voy a coger 10 registros que los va a hacer Jan y 10 registros que los va a hacer Campi con este mismo instrumento. Y ya después aparece Sergio y va a hacer una comparación de si hubo diferencias entre los registros que hizo Jan y los registros que hizo Campi a estos 10 registros que eran iguales, ¿cierto? Y ahí yo valido, ¿para qué? Para ajustar mi instrumento. Luego voy a entrenar el personal para poder que todos hablemos el mismo idioma. ¿Y cuáles son los errores más comunes? Que, por ejemplo, si es un formulario abierto, ponen edad y ponen 10 y escriben años. A la hora de yo hacer analizar eso, va a ocurrir problemas, ¿cierto? O ponen, por ejemplo, algunos en los proyectos de investigación son muy específicos en que la edad tiene que ser descrita en edad, en años, meses y días. Otros solamente en años cumplidos. Otra cosa es decir, si van a poner en el sexo femenino, masculino, o si van a describir el género, ¿cierto? Hay algunas, el uso de instrumentos que requieren autorizaciones. Por ejemplo, si yo voy a utilizar una lista o una escala de medición específica que hizo un autor y que yo debo pedir un permiso. O si es una escala que no está validada en Colombia, buscar una escala al menos validada en Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Los instrumentos no son adrede, los instrumentos no son al azar, los instrumentos hacen parte de la construcción que nosotros hacemos de ellos y requieren pues de una prueba piloto. Y ya, yo sí, cuando hago la prueba piloto y lo valido y entreno a mi gente, pues ya sí digo, mi instrumento no se me convierte en un sesgo también, o no se me convierte en una fuente de información errática. Tipos de instrumentos, entonces yo tengo cuestionarios, escalas de medición y otros, ¿cierto? Cuestionarios se basan en preguntas que pueden ser cerradas o abiertas. Pueden ser autoadministrados, es decir, un link, el típico formulario de Google. Yo lo mando y ellos responden sin que haya un interlocutor que le pregunte o le resuelva las dudas. Una entrevista personal telefónica o vía internet. Ya, por ejemplo, muchas de los instrumentos que se aplican en investigaciones cuantitativas y cualitativas son Meet o encuentros virtuales, ¿cierto? Escalas de medición de actitudes que pueden ser escalas tipo Likert. Las escalas tipo Likert, por ejemplo, son para medir satisfacción. Entonces siempre vemos muy satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, nada satisfecho o muy insatisfecho, ¿cierto? Y hay otros pues, tipos de escalas. Y otros tipos que son análisis de contenido cuantitativo, la misma observación y yo llevar un diario de campo de describir los sucesos que están ocurriendo, se constituye en un instrumento, pruebas estandarizadas, por ejemplo, un hemograma, aparatos o equipos, un termómetro, un tensiómetro e indicadores. Todos esos son tipos de instrumentos y yo lo debo describir en mi protocolo de investigación, es decir, qué instrumento lo utilicé, si estuvo validado, si se hizo prueba piloto,
o si ya estaba registrado antes en la literatura. ¿Listo? Y ya yo voy a incluir entonces, ya vamos terminando, y es lo del análisis de los datos. Entonces recordemos que el análisis de los datos cuantitativos, yo puedo hacer un análisis estadístico. Y ese análisis estadístico puede ser un análisis descriptivo, que es distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, que son la media, la moda y la mediana, medidas de variabilidad, que son desviación estándar, varianza, rango, y gráficas que me van a permitir hacer una descripción de la población. Entonces, lo que conocemos en los artículos como la tabla 1, donde siempre nos dice quién era la población, cuántos años tenían, entre qué rangos estaba, cuántos tenían cáncer, cuántos no tenían cáncer, a cuántos se les dio la intervención, a cuántos no, cuántos tuvieron el desenlace, cuántos no, ¿cierto? Y ya yo puedo hacer un análisis paramétrico, análisis no paramétrico y análisis multivariado, que son las estadísticas pesadas. Y en los análisis paramétricos yo tengo coeficientes de correlación, de Pearson, Spearman, regresión lineal, la prueba T, a una cola, a dos colas, prueba de la diferencia de proporciones, análisis de varianza, que es la ANOVA, análisis de covarianza y un montón de más y más y más ciencias oscuras de las estadísticas, que yo siempre he dicho, lo mejor es pedir ayuda. ¿A quién? A un estadístico, a un epidemiólogo, a alguien que conozca y maneja muy bien esas técnicas que nos permitan, porque yo puede que tenga una idea muy buena, pero mal analizada, no me va a ir bien. Y los análisis no paramétricos, que son la chi cuadrada, coeficientes de Spearman y Kendall, coeficientes de tabulación para tabulaciones cruzadas, y hay un montón, o sea, la lista es larguísima. Aquí esto es como un resumen de lo que a grosso modo se puede hacer. ¿Qué sí debo hacer yo? Seleccionar un programa estadístico para análisis de los datos. Yo puedo hacer un análisis de datos manual en mi casa con un papel y una hoja y una calculadora. Puedo hacerlo en Excel, puedo hacerlo en SPSS, puedo hacerlo en R, puedo hacerlo en muchos programas. Puedo hacerlo en MATLAB, en Python. Voy a ejecutar un programa, yo voy a explorar los datos, analizar y visualizarlos, entonces si cumplen o no la normalidad, porque si cumplen la normalidad, entonces yo voy a hacer un análisis, si no la cumplen, no lo hago otro, ¿cierto? Se evalúa la confiabilidad y validez del instrumento escogido, se lleva a cabo un análisis estadístico descriptivo para las variables, se realizan análisis estadísticos inferenciales, que son estos, para poder analizar otras variables y ya poder hacer análisis que me permitan establecer asociación, causalidad y otros, pues, otros tipos de análisis que me van a permitir a mí llegar a una conclusión, ¿cierto? Que las conclusiones yo las voy a poner. Tengo que poner también las dificultades y las limitaciones, y esto es muy importante. La autocrítica en la realización del proyecto. Nosotros nos equivocamos, nosotros no podemos controlar todo, nosotros nos hacen falta herramientas, nos hacen falta recursos humanos, recursos en plata, nos hace falta muestra, y eso es muy necesario, tener autocrítica para saber cuál es el alcance real de nuestro proyecto. Conocer las limitaciones nos va a decir cuál es el alcance real. Y un ejemplo muy común es utilizar fuentes secundarias. ¿Y qué son fuentes secundarias? Bases de datos previas de otras investigaciones o datos que yo no tomé, que no tengo la certeza de que son verdad o que se puede hacer una doble verificación, pero que yo obtuve unos resultados con ellos y yo reconozco que hay una limitación. ¿Alguna duda hasta ahí? Muchachos. Yo creo que no, Juan, no hay preguntas por acá en el chat y Listo. por ahora es muy claro. En resumen, ¿qué lleva un protocolo de investigación? Título, resumen, objetivos generales y específicos, diseño, que es el tipo de estudio, ámbito del estudio, sujetos, que es la población, instrumentos, determinaciones éticas. No las hablamos, pero hay una normativa específica para determinaciones éticas. La declaración de Helsinki, de Nuremberg, aquí hay unas resoluciones específicas en Colombia, y todo eso, hay incluso códigos de bioética, manuales de bioética, la facultad tiene un comité de bioética,
El consentimiento informado es muy importante, muchachos. Palabras claves, antecedentes y estado actual del tema que hacía parte del planteamiento, la justificación, ese por qué es bueno que yo estudie, las referencias bibliográficas, objetivos generales específicos, la hipótesis, la metodología, tamaño muestral, diseño del estudio, todo esto es lo que estuvimos hablando esta tarde y es lo que se incluye en la mayoría de los protocolos de investigación. ¿Qué otras cosas se pueden incluir? Dependiendo del tipo de protocolo o del ente que nos lo está pidiendo, nos pueden pedir un cronograma y un presupuesto. Y el cronograma es el conjunto de actividades que yo voy a realizar y el tiempo que necesito para hacerlo. Y el presupuesto son pues las definiciones de los gastos que yo necesito, tanto en recursos humanos como en recursos físicos como en recursos económicos. Entonces, en el cronograma, este era un cronograma que yo hice una vez, yo puedo definirlo por meses, no pongo fechas específicas porque yo no sé cuándo va a empezar y cuándo va a terminar mi proyecto. Eso depende mucho del acta de inicio, del contrato, ahora ya contamos con otras variables distintas que son pandemia, paro, cuando lleguen los zombies, los ovnis o lo que falte por llegar, también se deben incluir dentro de los cronogramas. Y yo voy a tener claro para cada actividad cuánto tiempo me lleva. Este es un esquema muy fácil, permite ejemplificar muy bien en cuestiones de tiempo y que sin que se extienda mucho, cómo se puede hacer un cronograma. Y a nivel del presupuesto, yo debo tener gastos muy bien especificados del personal. Muchachos, un presupuesto es una cosa increíble. Ustedes van a darse cuenta que ustedes ponen dentro del presupuesto cosas que nunca se pagan. Por ejemplo, el tiempo que ustedes invierten. Si ustedes son estudiantes de pregrado, su hora vale una plata. Así ustedes no le paguen esa plata, hay que ponerlo. La luz que consume el computador que utilizan, el computador que tienen ustedes y la depreciación que sufren el tiempo. Los equipos que utilicen, el trabajo de campo, los pasajes, todo, absolutamente todo entra dentro de eso. Y hay unas categorías que están medianamente establecidas, que es de personal, servicios técnicos, materiales, equipos, trabajo de campo, gastos de viaje, eventos, porque se supone que sus trabajos de investigación los van a mostrar, y las publicaciones, si sea un artículo, si es para pagar para publicar en algún lugar, si es para imprimir un póster, si es para imprimir algo de apropiación social del conocimiento que quieren darle a la gente o a la comunidad con la cual están trabajando. Eso también se incluye dentro del presupuesto. Entonces, aquí hay un ejemplo. Esto era el encuentro de semilleros de investigación y jóvenes investigadores, el ESI más JI. Esto fue del 2020, 19, no me acuerdo ya. Y aquí hay un protocolo de investigación donde ellos pedían: si la propuesta de investigación estaba en curso, si el trabajo era una propuesta de investigación, estaba en curso, ya estaba terminada. Resumen de 100 palabras, palabras clave, problema de investigación o planteamiento del problema, marco referencial o marco teórico, que son un compendio de una concepción teórica previa de lo que había acerca de la investigación, los objetivos, la metodología, unos resultados o conclusiones, pueden ser resultados esperados cuando no se han obtenido, cuando no se ha hecho la investigación, y una referencia bibliográfica. Este es otro de ideación que tenía casi que lo mismo: resumen, palabras claves, problema de investigación, marco referencial, objetivos. Como este era solo de propuestas, no tenía ni conclusiones ni resultados, pero uno puede agregar la parte de resultados esperados. Por último, para presentarlo, lo más importante, muchachos, también es la forma de vender el proyecto de investigación, la forma de presentarlo. Entonces vamos a ver este video. Me dicen por favor si escuchan. Yo les digo cuando empieza a rodar. Ahí, esperen. Ahora sí. Todavía no está sonando. Yo les digo cuando empieza. Ahí ya empezó a sonar. Me dicen si escuchan. No, no está sonando Canis. Solo se ve. No Creo que se escucho. escucha Ya muy sí. suave. Ah, ya. Pero yo le subo volumen aquí a esto.
Y hagan silencio ahí para que lo escuchen. Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vas de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos, lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otpal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Bueno, esto de video lo traje porque precisamente sus protocolos de investigación a la hora de entregar los escritos, la manera como lo escriben, la manera como expresan, la manera como hacen el planteamiento del problema, el objetivo, la metodología, está vendiendo su proyecto de investigación, pero también muchas veces a la hora de presentarlo, la forma en cómo se expresan, la forma como hablan, la forma en que venden su proyecto de investigación va a permitir precisamente eso, que lo financien, que lo escojan o que les brinden algún tipo de ayuda. Entonces, les traje este que es un evento muy importante, pues una forma, una metodología muy interesante, que es el elevator pitch, y hay otras muchas que pueden ayudarles a mejorar sus habilidades comunicativas a la hora de hablar de sus proyectos de investigación. Y ya, pues eso era como lo que tenía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta, quieren decir algo al respecto.